La tesis fundamental que voy a intentar transmitir es muy sencilla y se puede resumir en pocas palabras. La mayoría de los estudios que se han realizado, estudios de evaluación y estudios de seguimiento que se han realizado en el transcurso de las 2 últimas décadas aproximadamente, sobre el tema de la incorporación de las tecnologías digitales, de la información, la comunicación y la educación, ponen de relieve que se han realizado avances importantes, con distinto ritmo, con distinta penetración según los países, pero se han realizado avances indudables en este sentido. No obstante, también lo que ponen de relieve y de manifiesto estos estudios es que la penetración de las TIC en la educación escolar, en todos los niveles de la educación escolar y de la educación formal, está encontrando mayores dificultades de las que en un principio se preveían. Es decir, la capacidad de las tecnologías de la información y la comunicación para transformar la dinámica de trabajo en los centros educativos y para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, esta capacidad está por debajo manifiestamente de las altas expectativas que teníamos y que seguimos teniendo sobre su capacidad transformadora e innovadora. No creo, personalmente, a partir de estos resultados de investigaciones y de estudios, que debamos bajar las expectativas. Yo soy de los que sigo pensando que las TIC tienen un potencial enorme para mejorar la educación, para transformar la educación, para promover el aprendizaje y para mejorar la enseñanza. Creo también, sin embargo, que eso es un potencial y que como tal potencial se puede concretar más o menos, en mayor o menor medida, o puede no concretarse dependiendo del uso que se haga de esas tecnologías. En último término, digamos, la tesis fundamental que voy a intentar argumentar y en torno a la cual voy a intentar aportar información y algunos argumentos es que si queremos realmente convertir en realidad y hacer efectiva la potencialidad que encierran las tecnologías de la información y la comunicación para la educación, hemos de completar los esfuerzos que hasta ahora hemos venido haciendo y que hay que seguir haciendo en el ámbito de las infraestructuras y en el ámbito de los equipamientos, con un esfuerzo similar en el ámbito de la formación del profesorado en los usos de estas tecnologías. Porque, en definitiva, lo que va a transformar y a mejorar la educación no son las tecnologías per se, sino los usos de estas tecnologías. No basta con que las tecnologías estén ahí, las tecnologías pueden estar ahí. De hecho, hace mucho tiempo que están ahí y yo no tengo ninguna duda de que estarán ahí y que al final estarán al acceso de todo el mundo, y esas tecnologías, estando ahí, no necesariamente van a traer inexorablemente una mejora de la educación. Va a depender fundamentalmente de los usos que hagan profesores y alumnos de estas tecnologías en los centros educativos y en las aulas. Esta es la tesis fundamental que voy a intentar argumentar y justificar. Para ello voy a organizar mis reflexiones en 3 grandes apartados y unas consideraciones finales a modo de conclusión. En primer lugar, voy a detenerme un poco en las expectativas, el porqué de estas expectativas que se han generado en torno al potencial transformador, al potencial de las TIC para mejorar, para cambiar, para mejorar la educación escolar de todos los niveles educativos, desde la básica hasta la universidad. Voy a intentar ligar, digamos, estas expectativas a lo que son las características del nuevo escenario social, económico y político y cultural actual, que es el escenario con desfases y con desajustes, pero que es el escenario que conocemos o que se denomina habitualmente la sociedad de la información. En segundo lugar, me gustaría dar, aunque solamente sean algunas pinceladas muy breves, sobre los resultados de las investigaciones que han estudiado y que siguen estudiando desde hace ya bastante tiempo, pero al menos 2 décadas, de manera sistemática en diferentes países, tanto estudios nacionales como estudios de comparación internacional, que han estudiado el impacto efectivo de estas tecnologías. Y que, como ya comentaba antes, lo que muestran es que los hechos están sensiblemente alejados
de lo que son las expectativas, es decir, que se sitúan por debajo de las expectativas de transformación y mejora que se mantienen respecto a la incorporación de las tecnologías digitales en la educación. Y en el tercer apartado argumentaré por qué, a pesar de que los resultados de las investigaciones digan esto, yo soy de los que pienso que hay que mantener las expectativas, porque soy de los que pienso, digamos, que el potencial transformador e innovador de las TIC es enorme. Lo que sucede, como comentaba antes, y es lo que argumentaré en el apartado tercero de mi exposición, es que hay que corregir un poco el foco y hay que dejar de apostar únicamente por la infraestructura, el equipamiento y las características de las tecnologías y apostar también, digamos, por la formación del profesorado en el uso de estas tecnologías en el marco de proyectos pedagógicos que sean realmente innovadores y transformadores, porque al final lo transformador no son las tecnologías. Las tecnologías son transformadoras en la medida en que se insertan, como argumentaré, en proyectos pedagógicos y didácticos transformadores. Y finalmente terminaré con unas brevísimas consideraciones, sobre todo para llamar la atención sobre 3 o 4 puntos que desde los argumentos que voy a exponer y desde tal como yo veo el tema, me parece que son criterios que tal vez merecería la pena tomar en consideración en el momento de diseñar políticas orientadas a promover la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación formal y escolar, cualquiera que sea, por otra parte, el nivel en el que nos situemos. Empiezo pues con este esquema expositivo y unos breves comentarios sobre, de acuerdo con el esquema, en el primer punto, por qué las TIC, por qué se han acabado generando, por qué se han generado estas expectativas tan enormes sobre el potencial transformador de las TIC o sobre el potencial que encierran las TIC para mejorar la educación y mejorar la enseñanza. A mi manera de ver, y resumiendo al máximo y tal vez simplificando, esto tiene que ver fundamentalmente con 2 hechos. El primero es con el papel que juega el conocimiento en la sociedad de la información. Hoy en día sabemos, es algo admitido y todos los análisis lo ponen de relieve, que el conocimiento se ha convertido en la sociedad actual en la mercancía más valiosa. Es la materia prima, digamos, más importante, y en el momento en que esto sucede, la educación adquiere un protagonismo que quizá nunca había tenido antes, desde el nacimiento, desde la aparición de la educación formal y escolar. La educación en el escenario actual ya no es solo el instrumento fundamental para promover el desarrollo y la socialización de las personas en la sociedad actual. La educación se ha convertido en un instrumento fundamental de desarrollo económico y social. Es decir, la educación se ha convertido en un objetivo estratégico de desarrollo, de políticas de desarrollo. El situar, digamos, la educación en el primer plano, obviamente, digamos, esto ha llevado a situar también las tecnologías de la información y la comunicación como uno de los instrumentos fundamentales para promover, digamos, la educación, porque las tecnologías de la información y la comunicación no solamente proporcionan recursos, sino que ofrecen algo importantísimo, y es la posibilidad de romper las barreras espaciales y temporales y, por lo tanto, la posibilidad de ofrecer más educación durante más tiempo a más personas que tradicionalmente no tenían acceso a estas posibilidades de formación. A esto se añade que las TIC se caracterizan, entre otras cosas, por su ubicuidad. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación son unas tecnologías que tienen, contrariamente a lo que sucede con otras tecnologías no menos importantes, pero estas tecnologías tienen la peculiaridad de permear todas las actividades de la vida cotidiana. Hoy en día no nos damos cuenta, pero nuestra vida cotidiana está absolutamente permeada por esta ubicuidad de las tecnologías de la información y la comunicación. Incluso cuando no lo sabemos o incluso cuando no utilizamos las tecnologías condicionan nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de viajar, nuestra manera de hacer turismo, nuestra manera de pensar, nuestra manera, digamos, hasta muchas veces de establecer amistades y establecer contactos y, por supuesto, nuestra manera de aprender y nuestra manera de pensar. Esto ha hecho, digamos, que hoy en día es verdad lo que se dice en ocasiones, digamos que cualquier espacio, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, se ha convertido en un espacio donde es posible aprender. Es decir, la ubicuidad de las tecnologías de la información y la comunicación han llevado, digamos, a crear espacios en donde es posible el aprendizaje más allá de la escuela. Hoy en día la escuela ya no es
Yo dudo que lo haya sido nunca, sinceramente, digamos, pero hoy más que nunca la escuela ya no es el único sitio en donde aprendemos las personas y donde aprenden los niños y los jóvenes. Los niños aprenden muchas cosas, muchas, fuera de la escuela. Esto tiene muchas implicaciones sobre las que yo no me voy a detener hoy, pero sobre todo tiene la implicación de que gracias a las tecnologías de la información y la comunicación han empezado a aparecer espacios educativos hasta ahora inéditos, espacios educativos que a veces disputan su protagonismo a la educación formal y escolar, no únicamente a la básica, sino en todos los niveles educativos. A veces apoyan la educación formal y escolar y a veces entran en conflicto o en contradicción con la educación formal y escolar, sobre todo a nivel de valores y a nivel de legitimidad o de instancias de legitimación del conocimiento científico y académico. Pero no es sobre este aspecto sobre el que yo me quería detener. Es decir, las TIC están modificando en este sentido que acabo de decir la educación escolar desde fuera, porque obligan a repensar las finalidades de la educación escolar y formal, pero también la están modificando o transformando, o al menos se espera que lo hagan desde dentro, digamos, porque se están incorporando a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ahí, básicamente, aunque hay otras vertientes que en un análisis un poco más detallado convendría también precisar, yo creo que sobre todo en el ámbito de la educación escolar, las TIC, los cambios que se han producido o que se espera que se produzcan, se sitúan sobre todo en estos dos planos. En primer lugar, y fue el primer movimiento, que todavía no ha terminado y que seguimos en él en buena medida, en parte, tiene que ver, digamos, con la transformación que ha producido en los currículos escolares la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación como contenido de aprendizaje. El primer paso de la incorporación de las TIC a la educación, históricamente en prácticamente todos los países, ha sido a través de la incorporación del conocimiento y dominio de estas tecnologías como uno más de los contenidos escolares de aprendizaje. Pero no es, digamos, tampoco este el tema sobre el que yo me quería detener hoy, aunque sería muy interesante, porque esto nos remite, digamos, a todo el concepto de alfabetización digital y a la reflexión, digamos, sobre qué significa alfabetización digital y qué significa la alfabetización en el contexto de una cultura digital en la que cada día vamos a estar y estamos más inmersos. Yo me quería referir sobre todo al segundo de los aspectos que aparecen en esta transparencia, porque sobre todo en este punto en el que se han generado mayores y más profundas expectativas sobre el impacto de las TIC a la educación. Es decir, se da absolutamente por hecho que la incorporación de las TIC a la educación va a traer sobre todo aportaciones y va a modificar sobre todo lo que es la manera de enseñar y aprender. El problema, digamos, es que esto se plantea prácticamente como un axioma. Es decir, se da por hecho que la incorporación de las TIC, que la incorporación de las tecnologías digitales de la información y la comunicación a la educación, lo que va a traer consigo es procesos de transformación y mejora de la educación escolar. Es decir, que automáticamente se va a promover el aprendizaje y se va a mejorar la enseñanza. Como voy a mostrarles enseguida, no es esto lo que dicen los resultados de los estudios de seguimiento y evaluación internacionales que se han venido haciendo. Son muchos los estudios que se han hecho durante estas 2 últimas décadas, en los más variados países, Estados Unidos, en el norte de Europa, en la Comunidad Europea, algunos de ellos además, digamos, promovidos por la propia UNESCO, y en Latinoamérica hay un estudio reciente también, creo que es de Benavides y Padró, que ha hecho un análisis del impacto de las tecnologías, de la información y la comunicación en la educación escolar. El abanico de resultados que hoy tenemos de estos estudios pone de manifiesto algunos puntos sobre los que no hay dudas, y algunos de estos puntos son los que yo he seleccionado aquí porque tenía interés, digamos, en comentar con ustedes. Voy simplemente a señalarlos y a hacer algunos comentarios al respecto. Uno de los resultados que ponen todos los estudios de relieve es que existen enormes diferencias entre regiones, países, zonas y centros educativos en lo que concierne a la presencia de las TIC y la conexión a Internet. Quizá el hecho más significativo en este nivel no es la diferencia entre regiones y países. El hecho más significativo que ponen de manifiesto los resultados que se han venido haciendo y la evolución de estos estudios es que si en un principio las diferencias fundamentales se daban precisamente entre países y regiones, hoy en día las diferencias fundamentales tienden a darse cada vez más en el interior de los países.
Es decir, cada vez más uno mira a nivel global y puede decir que todos los países se van incorporando poco a poco, digamos, a lo que es esta conexión a Internet y lo que es la incorporación de las tecnologías. Se van incorporando en términos de infraestructura, se van incorporando en términos de equipamiento, pero cada vez más dentro de los países empiezan a haber brechas fuertísimas entre los conectados y los no conectados, es decir, entre aquellas personas que realmente tienen acceso a estas nuevas tecnologías y las que no lo tienen, lo cual quiere decir que las tecnologías de la información y la comunicación objetivamente en muchas ocasiones se están convirtiendo en un factor más de exclusión y de segregación social en muchas sociedades. Y que en este momento el problema fundamental, insisto, no existe tanto entre sociedades, entre regiones, entre países, como dentro de los países, entre diferentes sectores sociales, los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Relacionado con esto hay otro resultado muy interesante también, que lo que pone de manifiesto es que cada vez más la diferencia no es entre los que están conectados y los que no están conectados, sino que dentro de los que están conectados en un país determinado, los hay que tienen la capacidad para utilizar las tecnologías como instrumento de creación, como instrumento de construcción, como instrumento de adquisición de conocimiento, y los que únicamente están conectados con capacidad para utilizar las tecnologías como instrumento de consumo. Lo cual hace pensar, y es otra de las tendencias que ponen de manifiesto la mayoría de estos trabajos, que la brecha digital del futuro no será una brecha en torno a conectados y no conectados. Yo soy de los que pienso que en poco tiempo, digamos, todo el mundo estará conectado y tendrá la posibilidad de conectarse, entre otras cosas, digamos, porque el acceso a las nuevas tecnologías es un acceso fundamental al consumo, y en la sociedad en la que vivimos, digamos, hay fuerzas que aseguran, digamos, que en la medida en que eso es un acceso al consumo, la tendencia es a que tenga acceso a estas tecnologías la mayor parte de la población. La brecha digital fundamental no vendrá por el acceso, la brecha fundamental vendrá por la capacidad de uso de este acceso, es decir, por cómo usen las personas o puedan usar o qué formación tienen para usar estas tecnologías. Y la brecha se establecerá entre los que puedan utilizarla, digamos, estas tecnologías como instrumento de construcción y de adquisición de conocimiento, y aquellos que solamente puedan utilizarlas de una forma pasiva, mecánica, y como instrumentos o como vías de acceso al consumo. Aquí parece, digamos, que la tendencia es a que se vuelva a reproducir lo que ha sucedido ya con otras tecnologías de la información y la comunicación no digitales en el pasado, lo que se produjo con la televisión, lo que se produjo con el video, lo que se produjo con la radio. Digamos que al final todo el mundo está conectado, la diferencia, digamos, es los usos que se hacen y la capacidad de utilizar para una cosa o para otra estas tecnologías. La segunda